Hola, bienvenido a tu canal Aprende en 5. Soy Héctor García. El día de hoy vamos a continuar con el curso de Canva para la educación. En nuestro canal podrás encontrar en las listas de reproducción una serie de videos relacionados con este curso que te van a llamar bastante la atención. Métete al canal, búscalos y aprenderás cosas nuevas sobre esta gran herramienta. El día de hoy toca hablar sobre cómo crear una intro para tu canal. Es una intro sencilla, solamente te voy a indicar los pasos para hacerla y te va a tocar a ti poner la creatividad para darle tu sello único para tu canal. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartirlo en tus redes sociales. Ya estamos cerca de llegar a los 5000 seguidores. Con tu ayuda sé que lo podremos lograr. Comenzamos. Vamos a empezar a crear nuestra intro para YouTube. Para ello nos vamos a ir en la parte derecha de la pantalla donde dice tamaño personalizado. Yo te sugiero un tamaño de 1920 por 1080. Hay que fijarse que sean píxeles y que los tengamos seleccionados directamente píxeles. Le vamos a dar crear en un diseño nuevo. Y la ventaja que tenemos con Canva es directamente que podemos utilizar ya todo lo que viene dentro de Canva. Inclusive no hay necesidad de poder jalar de otras páginas algún video, alguna imagen que te gustó. Digo, sobre todo cuando tienes lo que es la Canva Premium, en donde todos los videos, todos los elementos que vienen dentro de Canva son totalmente gratuitos. Bueno, en el caso de lo que es este intro, yo me voy a ir directamente aquí a la izquierda a la opción de videos. Yo me fui al área de tecnología y específicamente me gustó este como para ponerlo como ejemplo. Este dura 14 segundos y este dura 21, que es el que vamos a utilizar. Yo no recomiendo que una intro dure tanto, a lo mejor 5, 6, no más de 8 segundos. Entonces yo voy a arrastrar lo que es el video para que abarque toda la pantalla. Lo siguiente que vamos a hacer es hay que recortarlo. ¿Sí? ¿A cuánto? Bueno, primeramente hay que ver, lo podemos arrastrar de cualquiera de los dos lugares de donde queremos que aparezca. Por ejemplo, vamos a dar un poquito de aquí, le ponemos un poquito de acá. ¿Sí? Vamos viendo que ahí ya tiene 12.6 segundos. Bueno, vamos a irlo recortando un poco más a que se quede, mira, ahí quedó exactamente a los 8 segundos. Bueno, nosotros vamos a hacer aquí el recorte. Ya dependerá de ustedes en qué parte del video le quieren hacer el recorte. Yo estoy considerando solamente 8 segundos. Posterior a ello, ya que lo tenemos, yo me voy a ir directamente a la izquierda a lo que es el texto. En el texto, pues bueno, yo voy a agregar un título. En este caso le voy a poner Aprende N5, que es el nombre de mi canal. Pero vamos a ver lo siguiente. Está en un color negro y el fondo es oscuro. Simplemente lo voy a seleccionar. En la parte de arriba, aquí en la paleta de colores, nosotros podemos seleccionar otro color diferente. En este caso, yo voy a seleccionar el color blanco para que se pueda distinguir un poco más. ¿Sí? De igual manera, yo lo puedo poner a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Este es solamente un ejemplo. Tú puedes seleccionar cualquier video y poder acomodar el texto donde mejor se acomode para lo que tú quieres tener como resultado final. Aquí en lo que son las letras, hay una cantidad de letras infinita. Aquí estas que tienen, en este caso la coronita, son de pago, pero como estamos dentro de Canva para Educación, las tengo totalmente gratuitas. ¿Sí? Las gratuitas, las que no tienen ningún simbolito a la derecha, también son bastante buenas. Y bueno, ya si gustas pagar o si tienes Canva para la Educación, puedes elegirlas totalmente gratis. En este caso yo estoy eligiendo esta, ¿sí? Y a lo mejor me voy a poner lo que es mi intro de este lado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ahorita ya tenemos nuestra intro de 8 segundos y la corremos aquí, es como se vería. Pero como que le falta algo. Bueno, ¿qué le falta? Le falta un sonido, ¿no? Bueno, entonces yo le doy cerrar aquí, me voy aquí a la izquierda al apartado de audio. Y bueno, a mí me gustó en particular esto. Tú puedes elegir entre una gran cantidad de tipos de audio. Yo lo arrastro directamente aquí y lo único que voy a hacer es ver lo que abarca. En este caso, como dura 8 segundos, nada más se van a escuchar esos primeros 8 segundos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, si yo quiero que se escuche esto que está más elevado, simplemente voy a arrastrar con el mouse hacia esta parte. Y ya podemos ver qué es lo que se va a estar escuchando, donde a nosotros nos llama más la atención, donde haya más movimiento, tal vez acá, de este lado, las ondas estén más fuertes. Ya lo tenemos, le podemos dar animar si queremos. Aquí hay varias animaciones totalmente gratuitas y estas son de paga o gratuitas para versión de educación, en donde vas a ver simplemente cómo aparece el texto cuando tú estás presentando tu intro. Le voy a dejar este de sello y le voy a dar aquí en descargar. Es muy importante que a la hora de descargar hay diferentes opciones.
En este caso, como necesitamos un video con audio, vamos a requerir video MP4. Le vamos a dar aquí y le vamos a dar en descargar. Tú vas a elegir la carpeta donde se descargue y el nombre que le vas a poner directamente a lo que es tu video. En este caso yo le voy a poner intro, esperando solamente unos segundos a que lo descargue. Listo, el video se ha descargado. Nada más cierras esta ventanita y aquí el video directamente yo lo guardé como intro YouTube. Lo abrimos y así es como se vería los siguientes 8 segundos. Obviamente esto es simplemente un diseño muy rápido. Yo nada más te quise enseñar cómo hacer lo que es tu intro. Tú vas a poder elegir tanto la tipografía, tu logo o el video que más te llame la atención. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte, darle like, dejar un comentario y compartir.